en la que siempre iniciamos las conferencias con el panorama internacional. Destacamos que en las últimas 24 horas se suman al panorama internacional 3.994 nuevos casos de COVID-19 en todo el mundo. Ahora, lo interesante y destacable de estos 3.994 casos es que solo el 1%, es decir, 45 de estos casos, se han dado en China en las últimas 24 horas, lo que viene a sustentar lo que hemos estado ya diciendo en los últimos días, que la epidemia en China, al menos la evidencia que se tiene de los últimos días, es que es una epidemia que ya está en su fase descendente, de esas curvas que el doctor López-Gatell explicaba en días anteriores. Ellos estarían ya en esa fase de bajada porque definitivamente los casos por día son muchos menos y más bien ese 99% de casos nuevos ahora está fuera de China, la gran o mayoría de ellos en el continente asiático, pero además, y como se ha venido viendo también en países europeos, sobre todo Italia y España, que son los que han sumado una cantidad importante de casos en las últimas 24 horas. Así también se sumaron en las últimas 24 horas 3 nuevos países que no tenían casos hasta el día de ayer y que hoy al menos tienen 1, y de esos 3 nuevos países solamente resaltar que uno de ellos está en nuestra región, que vendría a ser Paraguay. Si vemos en la siguiente diapositiva, que ahora es nuestro panorama nacional, pueden ver que el mapa está un poco ya más, o en su gran extensión, pintado de verde. Esto quiere decir que muchos de los casos que estaban clasificados como sospechosos, ya para el día de hoy se tuvieron resultados negativos. De hecho, los resultados negativos suman 218 resultados negativos al día de hoy y se mantendrían solamente 12 casos como sospechosos al corte, es decir, aquellos que todavía tienen pendiente un resultado, y los pueden ver estos 12 casos concentrados solamente en 3 estados de la República. En la tabla resumen que compartimos todos los días en la página de la DGE, ustedes pueden encontrar exactamente estos 12 casos, en qué estado están, cuál es su antecedente de viaje. Tenemos antecedentes de viaje, lógicamente a Italia, pero también tenemos a China, también tenemos a España y también tenemos a Estados Unidos, en estos 12 casos que todavía están pendientes de resultados. Importante comentar que los 3 primeros casos que se confirmaron en México, que de manera conjunta tuvieron este antecedente de viaje conjunto también a Italia, el día de mañana están cumpliendo 14 días de que iniciaron síntomas, ¿no? O sea, es decir, ellos ya están en solamente 24 horas más de cumplir con sus procesos de aislamiento, han evolucionado satisfactoriamente, sus signos y síntomas han sido controlados, y de ser así ellos serán pues declarados sanos y por lo tanto podrán dejar su aislamiento e incorporarse nuevamente a sus actividades diarias, tanto profesionales como familiares, aquellos que no estén en este momento en aislamiento domiciliario. En esta tabla lo que se resume son las principales actividades o intervenciones de lo que llamamos sana distancia o distanciamiento social. Y estas son las intervenciones que están en el repertorio principal de medidas de mitigación comunitaria. Hemos dicho casi todos los días que la mitigación es un abordaje de salud pública que permite disminuir la velocidad de transmisión, de modo que se retarde lo más posible el inicio de la epidemia y el momento máximo de la epidemia. Segundo, que disminuya la cantidad de casos que se presentan en un momento del tiempo, y esta parte es importantísima porque la situación más importante a prevenir es que se saturen los hospitales, que se llenen los hospitales porque haya demasiados casos al mismo tiempo. Y aunque no hay duda alguna que va a haber casos y algunos de ellos podrían ser graves, si uno logra que se presenten en distintas fechas porque los contagios están diferidos, entonces logra uno poder atender a todas las personas en las condiciones ideales con la capacidad instalada del Sistema Nacional de Salud. Y el tercer objetivo de las medidas de mitigación es que la cantidad total, la cantidad absoluta de personas enfermas se reduzca.
Y esos son los elementos de la mitigación. Como estas medidas son las que tienen el mayor impacto, por eso hemos destacado el protocolo o el abordaje de mitigación comunitaria. Eso ha causado inquietud en algunas personas que expresan su opinión públicamente a través de columnas de los diarios nacionales o a través de las redes sociales, y lo que dicen es ¿cómo? ¿Qué no se va a hacer contención? Y ya dejamos en claro el sábado, pero lo seguimos explicando, que hablar de un abordaje general que se caracteriza por mitigación de ninguna manera quiere decir que no se consideren todas las intervenciones necesarias. De hecho, en la etapa que estamos en este momento, la herramienta principal es una medida de contención. Pero la contención, que significa evitar la transmisión de una persona a la otra, se hace en torno a los casos. Y por eso se usan 3 elementos de contención. El primero es la detección temprana de los casos, lo más tempranamente posible, y ahí necesitamos la colaboración de todas las personas que estén en México y que, teniendo el antecedente de haber viajado fuera del país, particularmente a los sitios que tienen alta transmisión, si llegaran a tener los síntomas característicos, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de músculos y articulaciones, estornudos, es importante que lo manifiesten pidiendo atención médica. Si es con un médico privado, el médico privado está obligado a notificar a la autoridad sanitaria. Si es en una unidad pública del IMSS, del ISSSTE, de Pemex o de las secretarías estatales de salud o de los institutos de salud, directamente por ser instituciones federales o estatales, pero del sistema público, ellos lo notificarán, ¿sí? Es el elemento 1. El elemento 2 es que una vez detectado el caso, se le toman muestras, y estas muestras son de los líquidos que hay en la nariz y en la faringe, se analizan con la técnica de laboratorio especializada y se determina si se confirman o se descartan. Y en cualquiera de los casos se mantienen en aislamiento a las personas, y hemos insistido en que este es un aislamiento voluntario, no se le obliga a nadie ni se le limitan su libertad, pero afortunadamente casi siempre hay una respuesta muy positiva donde las personas entienden el problema, entienden la manera de proteger a su familia y a la comunidad, y entonces permanecen en este aislamiento voluntario. Y la tercera intervención de este elemento de contención es investigar a los contactos, aquellas personas con las que quien padece la enfermedad COVID pudieran haber estado durante el periodo de contagio en contacto con el paciente, con la persona. Esas personas se estudian, es lo que acaba de explicar el doctor Alomía, para ver si desarrollan o no la enfermedad. Y hasta ahorita ninguno de los contactos, de los más de 100 contactos estudiados, ha sido infectado. Regreso aquí a las medidas principales de mitigación. Y para explicarlo, quisiera que ustedes visualizaran por comparación una intervención de salud o una intervención médica que se realiza en una sola persona. Es solo para ilustrarlo. Son cosas completamente diferentes, pero para que vean ustedes cómo se toman las decisiones en salud pública y cómo las decisiones en algunos elementos se parecen a las decisiones médicas. Vamos a suponer, para ilustrarlo, que estamos hablando de una persona que llega al servicio de urgencias porque tiene dolor abdominal y fiebre, y se sospecha que pudiera tener apendicitis. La apendicitis nada tiene que ver con COVID, solo es para ilustrar un caso médico y compararlo con un caso de salud pública. Entonces, esta persona puede ser que necesite una operación si es que tuviera apendicitis, pero en ninguna circunstancia una persona que tenga los síntomas sugerentes de apendicitis pasaría directamente al quirófano
a menos que se tuviera total certeza del diagnóstico y segundo, de que todos los elementos de riesgo de operar a una persona en estas condiciones hubieran sido ya considerados y atendidos o descartados. Entonces hay un periodo de observación que de ninguna manera quiere decir desatención, quiere decir una observación médica, cuidadosa, dirigida, organizada. Bueno, ¿por qué se hace esto? Y como puse este ejemplo, hay muchísimas situaciones, prácticamente todas, en salud, en donde se balancea el beneficio de una intervención con los efectos adversos que puede dar una intervención. Todas las intervenciones de salud tienen efectos secundarios o efectos adversos, efectos indeseados. Si a una persona la operan, está en un riesgo por la operación, por la anestesia, por la recuperación, se le modifica la anatomía, termina con una herida, etcétera. Entonces, solamente se hace una operación porque hay una enfermedad que resolver con un método de cirugía. ¿Sí? Este es el ejemplo para ilustrar. Veamos ahora qué ocurre aquí. Las intervenciones de salud pública también tienen consecuencias. Decíamos el sábado, intervenciones radicales, extremas, de sana distancia, de distanciamiento social, como cancelar las escuelas, cancelar los eventos públicos como teatros, cines, etcétera, como cerrar ciudades enteras, como cancelar el transporte de entrada o salida desde estas ciudades, tiene consecuencias que pueden ser muy importantes, porque se paraliza la actividad social y la actividad económica. Y decíamos el sábado, esto no puede durar mucho tiempo, porque alguien tiene que sembrar los campos, cosechar, fabricar la comida, operar las fábricas, educar a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hacemos todos los días. Si se detuviera la actividad social y económica de una ciudad por mucho tiempo, lo que ocurriría es que empezaríamos a sufrir los efectos negativos de haber paralizado la actividad social y económica. Y nos quedaríamos sin alimento, nos quedaríamos, los niños perderían la educación, los hospitales tendrían dificultades para operar solo con el personal de emergencias, no se fabricarían los insumos para la salud, la ropa, los distintos materiales que usamos todos los días en nuestra vida diaria. No se podría recolectar la basura. Entonces, imagínense ustedes los efectos no deseados que tiene una intervención de salud pública. Y la lógica en salud pública es igual que en medicina. Se balancea el beneficio de cerrar la actividad social y económica, que el beneficio potencial es disminuir la transmisión de una epidemia, como puede ser la epidemia de COVID, pero contra el impacto negativo, las alteraciones que se causan por la intervención. ¿Sí? Espero que esta idea ayude a entenderlo. Ahora, nosotros tenemos estos tres escenarios. Ahorita les voy a mostrar un documento reciente de la Organización Mundial de la Salud y verán ustedes de manera inmediata por qué hemos dicho con toda tranquilidad y toda certidumbre que desde que empezó la preparación en México estamos alineados con las mejores recomendaciones internacionales, incluidas las de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en nuestros tres escenarios, que estaremos explicando todos los días, la epidemia empieza con la importación del virus. El virus llega a través de algunos pocos casos, que son estos 7 que hasta el momento tenemos, y vamos a tener más, 10, 15, 20, 40, 60 casos. Se cuenta en decenas y es este momento de importación viral. Pero aquí en este momento es posible, dado que son pocos y en la medida en que se detecten tempranamente, identificar si esos casos que vienen de fuera, que se infectaron fuera de México pero ya están aquí, contagiaron a alguien más. Mientras mantengamos esta capacidad, porque son poquitos casos, nos mantenemos en esta etapa 1 o escenario 1 de importación del virus. Y en esta etapa, como pueden ver ustedes aquí en la lista,
La mayoría de las intervenciones de cierre de espacios públicos, abiertos o cerrados, o escuelas o sitios de trabajo, no se necesita cerrar, porque hay tan poquitos que la probabilidad de que se disperse el virus a partir de esos casos es muy baja. Pero si pasamos al escenario 2, en donde ya una persona que llegó a México infectada y enferma contagió a otra y esa otra contagió a un tercero, ahí ya estamos hablando de una dispersión en brotes comunitarios. Y eso ya hace la situación más difícil de controlar. Y ahí se necesitan otras intervenciones más avanzadas. Por ejemplo, podríamos empezar a recomendar ya mantenernos a distancia por la manera en que saludamos, ya no abrazar, ya no besar. Esta no es la intervención más crítica, pero como es tan masiva, si todo el mundo lo sigue o la mayoría de las personas hacen caso, pues ayuda a disminuir la velocidad de transmisión. Pero otros elementos, ya con impactos, puede ser el suspender eventos cuando haya brotes. ¿Cuáles son esos eventos? Los cines, los teatros, las playas, el acceso a parques, a plazas públicas, etcétera. Asimismo, poner filtros escolares y filtros en trabajo. Es decir, identificar a las personas que llegan a la escuela o que llegan al trabajo, preguntarles, ¿está usted enfermo? ¿Ha tenido fiebre? Sí, váyase a su casa. No, entre. ¿Sí? Y en el escenario 3, donde ya una persona contagió a otra y a otra y a otra y a otra, y ya se vuelve inmanejable, ya es muy, muy difícil poder reconstruir quién contagió a quién, ya no sirve o ya no es posible, sí sirve, pero ya no es posible hacer una contención absoluta. Y entonces ya se requieren medidas más extremas de cierres absolutos de prácticamente todas las actividades sociales y económicas. Aquí hay cientos de casos, aquí hay miles de casos. Italia tiene en este momento más de 3.500 casos. Italia está en este momento, aquí. La Comunidad de Madrid, la capital de España, está entre este momento y este momento, pero no es toda España. California está en este momento, igual que Nueva York, pero no es todo Estados Unidos. Entonces aquí queremos también, por último, dejar en claro lo siguiente. A diferencia de lo que ha ocurrido en otras epidemias, concretamente en México ocurrió en 2009 con la epidemia de influenza, no se tienen que tomar las decisiones para todo el país al mismo tiempo. Si hay solo un estado que tiene transmisión comunitaria, pero el resto está aquí, no se tiene que suspender las escuelas en todo el país. Pero podría ser que en ese estado se suspendan las clases y en todos los demás estados sigamos solamente con esto o solamente con el filtro escolar. Gobierno de México.